Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Rincón Andaluz. Hoy seguimos con esta serie que iniciamos la pasada semana con los 10 fichajes más caros del Sevilla Fútbol Club. Hoy tocan los 10 fichajes más caros del Real Betis Balompié desde el año 2000 en adelante. Cosa que ahora aclararemos más adelante porque bueno, hay casos notables que se quedan fuera de la lista. Pero vamos con los 10 fichajes más caros del Betis en este siglo. Disclaimer inicial, como hice la semana pasada, los datos de los traspasos están tomados directamente de Transfermarkt, de la prestigiosa web de traspasos, y los datos estadísticos son tomados de B-Soccer. Hay algunas diferencias, quizá a lo mejor hay alguna discrepancia, de hecho, algunos me lo habéis comentado la semana pasada, pero bueno, todos los datos son tomados de Transfermarkt. Habrá alguna variación, puede ser en algunos casos, pero estos son los datos que maneja esta web. Pues comenzamos con el puesto número 10 de la lista, que es para Rafael Sobis, el jugador brasileño que fichó por el Real Betis en el año 2006 y que la verdad es que no fue un fichaje tan exitoso como se esperaba de él. Llegó por 8,5 millones de euros desde Internacional, se marchó a la temporada siguiente por 10,5 millones al Jazeera, así que bueno, por lo menos a nivel económico sí que sacó rendimiento el club. En cuanto a sus estadísticas en el equipo, tengo aquí delante 63 partidos y 9 goles. La verdad es que se esperaba muchísimo de él, llegaba casi como el Beckham brasileño, ¿no? Porque bueno, así más bien guapete el chaval, un estilito a Beckham más o menos, que además estaba de moda en la época. Pero la verdad es que no acabó de cumplir. Se esperaba de él, es verdad que se le vio la calidad que tenía, pero quizá le faltó esa regularidad y sobre todo más contundencia de cara a portería, así que por eso se queda en este puesto número 10, con esos 8,5 millones de euros que costó Rafael Sobis. Subimos un puesto en la lista y nos encontramos a otro jugador brasileño, y este sí que es un mítico del Real Betis, uno de los jugadores de esa primera etapa de grandes éxitos que tuvo el club con esa primera Copa del Rey, que es Ricardo Oliveira, el delantero brasileño, que en este caso hay que hacer además una aclaración porque aunque llegó en el año 2004 procedente del Valencia, en este caso el traspaso que estamos contabilizando en el puesto número 9 fue unos años después, que llegó del Zaragoza. Llegó por 9 millones en 2008 y en este caso anteriormente había fichado por 4,5 millones del Valencia, así que hay que tener en cuenta que en este caso solo contabilizamos el traspaso de este último del Zaragoza. En cuanto a nivel de ventas, la verdad es que se le sacó mucho rendimiento a Oliveira en ambas ocasiones, salió por 15 millones en cada una de ellas. Y bueno, ¿qué vamos a decir de él? Un delantero excepcional que, vamos, le trajo la mirada de equipos como el Milán, ya venía a triunfar con el Valencia, que ganó la Liga, después aquí ganó la Copa del Rey con ese mítico Real Betis Balompié, con Asunsao, con Edu y todos estos grandes jugadores. Y bueno, sus estadísticas son 39 goles en 76 partidos, unos datos muy buenos los de Ricardo Oliveira, que dejó muy buena marca en el Villamarín, entonces el Manuel Ruiz de Lopera. Es verdad que en esta segunda etapa no le fue tan bien, pero bueno, ese gran recuerdo queda ahí. Subimos una posición y nos encontramos aquí a Sergio García, el que fue delantero mítico de Zaragoza y de Español, que entre ambos equipos estuvo en el Real Betis. Llegó por 10 millones de euros en un gran traspaso para los verde y blancos, teniendo en cuenta que venía de ser campeón de la Eurocopa con la selección española, que no nos olvidemos que acabó entrando en la lista de Luis Aragonés en el inicio de la etapa dorada de la selección. Es verdad que por medio sí que le cogió el descenso de categoría, lo cual hizo que la operación pues no fuera tan positiva económicamente para el Betis, porque bueno, fue un desembolso importante y acabó yéndose por poco más de 1,5 millones de euros. De todos modos, a nivel deportivo le fue bastante bien, los datos son buenos, 22 goles en 68 partidos, no está nada mal para Sergio García, que bueno, no pudo impedir el descenso, pero bueno, también fue importante en el ascenso de nuevo a Primera División. Subimos un puesto en la clasificación y nos encontramos aquí a otro delantero, además también brasileño, como los dos primeros que hemos comentado, que es William José, en este caso William José, que sigue todavía en el Real Betis, que costó 10 millones de euros su traspaso este verano desde la Real Sociedad, pero hay que tener en cuenta que ya estuvo cedido previamente en la pasada campaña, así que ya es un jugador que conoce la disciplina del Real Betis Balompié. En este caso, sus datos son 45 partidos, 13 goles, no son unos datos malos, la verdad es que Manuel Pellegrini pues, ha considerado que es un jugador importante, al final es un delantero de primera división con todas las letras. Y bueno, también su aportación pues es importante para el Betis y por eso quisieron seguir contando con él. De todos modos, bueno, todavía tiene mucho por delante, un jugador que todavía tiene muchos años de carrera y estoy seguro de que va a seguir dando grandes alegrías al Betis y además, bueno, en caso de un futuro traspaso, pues estoy convencido de que también se iría por la puerta grande. Subimos un puesto más en la lista y nos encontramos a Marc Bartra, al central que es canterano del Barcelona,
que después de pasar por el Dortmund llegó al Real Betis por 10 millones y medio de euros y que este verano se ha tenido que marchar por algo más de 1 millón de euros a Turquía, en este caso también un poco condicionado por todo este tema del límite salarial y cómo los clubes han tenido que hacer cuentas ahí al máximo para liberar la masa salarial y poder inscribir a los futbolistas. En este caso, Bartra, pues bueno, no tuvo tantas oportunidades la antepasada temporada y fue uno de estos damnificados. También con la llegada de Luis Felipe, pues hombre, evidentemente estaba influenciado por ello. Y bueno, pues ha acabado marchando, dejado un registro muy bueno de encuentros. De hecho, lo tenemos aquí, 146 partidos, 7 goles con el Betis. Así que bueno, la verdad es que se va a recordar mucho a Bartra en el Villamarín, se le echa bastante de menos, pero bueno, su rendimiento ha merecido la pena en el club y estoy seguro de que los verdiblancos le van a guardar un gran recuerdo. Entramos en el top 5 de futbolistas de esta lista y llegamos con Diego Lainez, jugador que todavía es jugador del Betis, lo que pasa es que está cedido en el Braga, que llegó del América de México por 14 millones de euros, una gran apuesta por un jugador jovencísimo que bueno, realmente se nos olvida a veces que es del año 2000, quiere decir que ahora mismo todavía tiene 22 años, que después de unas temporadas en las que poquito a poco ha ido contando algo menos, pues el Betis ha considerado oportuno darle minutos en otro equipo, lo han cedido a Portugal. Y la verdad es que Lainez, yo recuerdo, porque además estuve en ese primer partido del mexicano, que la verdad es que estaba todo el Betis ilusionado, ¿no? Parecía que llegaba casi Maradona al Villamarín, y la verdad es que sí, se le vieron toques de calidad al jugador. Todavía es muy joven el jugador mexicano y tiene muchísimo que ofrecer al Real Betis, no cabe ninguna duda. Y realmente, pues bueno, creo que le va a venir bien esta cesión y estoy seguro de que seguirá siendo importante para Pellegrini en las próximas temporadas. Ahora nos vamos con otro jugador que también es miembro de la plantilla actualmente, en este caso sigue jugando activamente, como es William Carvalho, el centrocampista portugués, uno de los grandes futbolistas de este Real Betis, que llegó por 16 millones de euros del Sporting de Lisboa en 2018 y que la verdad es que lleva unos datos muy buenos, 142 partidos ya con el Real Betis, ha marcado 6 goles, ha dado 12 asistencias, que bueno, estos datos pueden bailar un poco, sobre todo en las asistencias, pero ya te da una idea de ese impacto que ha tenido en el juego del Real Betis y que ahora, aunque ha estado a punto de marcharse, ¿no?, en estos últimos tiempos, pero al final sigue aquí, la verdad es que sigue deslumbrando con su juego y desde luego demuestra que fue un grandísimo acierto de la directiva bética trayéndolo. Y entramos en este podio final de los fichajes más caros del Betis de este siglo y abrimos pues probablemente con, si no es el mejor, probablemente sea el segundo y no creo que mucho más abajo, de los mejores futbolistas del Real Betis actualmente, Nabil Fekir, ¿no? La pura magia francesa, el jugador que llegó procedente del Olympique de Lyon francés, llegó por 19,75 millones de euros, prácticamente 20 millones, una apuesta fuerte que hizo el Betis además ese mercado. Y la verdad es que yo creo que le ha salido bastante bien. Ha estado incluso teniendo rumores de que podía estar interesado en salir si el límite salarial no se cubría este verano. Pero bueno, yo me alegro un montón de que siga y todos los béticos también, porque es un jugador importantísimo a día de hoy. Sigue teniendo, aunque a veces se le vaya la cabeza, pero bueno, no pasa nada. La verdad es que creo que merece la pena con sus goles, con sus asistencias, con su juego. Es increíble. Lleva ya en este tiempo con el Betis 122 partidos, 22 goles y 20 asistencias. Son unos datos increíbles para un futbolista que además tampoco es un delantero realmente. Entonces, bueno, Fekir es un jugador importantísimo. Su sociedad con Canales es imprescindible prácticamente para el Betis y seguro que nos va a seguir deslumbrando con más magia. Vamos ahora también en este puesto número 2 con otro jugador que llegó a ese mercado de 2019, pero en este caso se marchó al verano siguiente, como es el argentino Giovanni Lo Celso, ¿no? Jugador que fue una de las grandes revoluciones de ese verano. Ese verano en el Real Betis llegaron muchos talentos, pero Lo Celso fue uno de los que más fácil se ganó incluso a la parroquia verde y blanca con su gran juego. El futbolista que llegaba procedente del Paris Saint-Germain, que se marchó al verano siguiente al Tottenham, llegó por 22 millones y se marchó por 32, para que veamos el nivel de futbolista del que estamos hablando. La verdad es que la operación le salió redonda al Betis, un año de rendimiento al máximo, jugó 45 partidos, 16 goles, 5 asistencias y se marchó por 10 millones más al año siguiente. Poco más podemos decir, ¿no? Pero la verdad es que Giovanni hizo un trabajo increíble. Se llegó a comentar que podía haber vuelto en los últimos tiempos, pero bueno, de momento está en el Villarreal, así que aquí cerquita. Y oye, ¿por qué no pensar que a lo mejor acaba volviendo, ¿no? A lo mejor hay que meterlo otra vez aquí en esta lista, pero bueno, lo que estoy convencido es que fue uno de los grandes fichajes del Betis y desde luego se ha ganado por dinero, incluso hasta por calidad, el puesto número 2 de esta lista.
Y cerramos con el jugador prácticamente de moda del Betis en estos últimos días, como es Borja Iglesias, el ya delantero de la selección española, no nos olvidemos, que se ha convertido en esta última ventana de partidos internacionales, que llegó por 28 millones del Español. Es el segundo fichaje más caro de la historia del club, como ahora comentaremos al final, pero en este siglo es el más caro, 28 millones por un delantero que, bueno, digamos que tampoco tenía un bagaje tan alto, había tenido un par de temporadas muy buenas en primera, pero no sé, a mí me sorprendió bastante y la verdad es que al principio sí que es verdad que le costó, pero desde luego al Betis le ha dado la razón el tiempo y en los últimos tiempos el Panda ahora mismo es bueno, en esta temporada este es uno de los jugadores más en forma de toda la liga, ya la pasada temporada fue muy importante, pese a aquella famosa frase, ¿no?, de cuántos goles lleva el Panda, al final acabó marcando muchos y esta temporada hasta ahora lleva en total 126 partidos, 41 goles marcados con el Real Betis. Y un jugador que tiene un impacto increíble, ¿no? Desde luego en este último partido incluso se le vio con ese doblete que marcó, que está muy en forma y ahora mismo, vamos, uno de los serios candidatos a ir como delantero de la selección española al Mundial. Así que pues este puesto número 1, el jugador más caro de este siglo, es para Borja Iglesias. Y como comentaba, hay un jugador que en este caso se ha quedado fuera del top 10. El resto del top 10 se respeta, exactamente igual. Pero bueno, hay 3 menciones especiales que quiero hacer. 2 jugadores que no hubieran entrado, pero bueno, creo que merece la pena mencionarlos, como son Benjamín Zarandona y el famosísimo Finidi, ¿no?, que llegaron por 10 millones de euros el siglo pasado, en los años 90. Y el puesto número 1, en teoría de esta lista, debería haber sido para Denilson, el delantero brasileño que llegó por 31 millones de euros. Entonces en pesetas, pero bueno, ahora al cambio salieron 31 millones de euros, un desembolso altísimo que hizo el Real Betis. Pero bueno, como hemos tomado de referencia este siglo, la verdad es que Denilson, pues bueno, se ha quedado fuera de la lista, estaría un poquito por delante de Borja Iglesias, aunque bueno, a nivel, digamos, de impacto económico quizás sí que sería el más caro en términos relativos, pero bueno, en absoluto también lo seguiría siendo, pero se queda fuera de la lista, aunque queríamos tener este detalle con él porque bueno, el fichaje más caro de la historia del Betis debe estar mencionado en este vídeo. Pues hasta aquí este repaso de los 10 jugadores más caros del Real Betis de este último siglo. Comentadme en los comentarios cuál os ha parecido el mejor fichaje de todos, si había alguno que creéis que iba a entrar en la lista y se ha acabado quedando fuera. Y bueno, ¿qué os han parecido estos fichajes, esta política de fichajes del Betis en los últimos tiempos? Es verdad que, por ejemplo, este verano, pues Luis Felipe, Luis Enrique no han costado tanto dinero y no están rindiendo mal. Así que bueno, vamos a ver sobre todo de cara al futuro cómo les va y si hay que hacer incorporaciones a esta lista muy pronto. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, os espero en los comentarios a ver qué opináis y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.